¿Sabías que con el cambio climático habrán más nevadas y aún más intensas? Así es. El día de hoy te hablaré del caso del 2022 que sucedió en Estados Unidos, en donde hubo un temporal que dejó una cifra de más de 60 muertos, una cifra altísima, en donde en más de 48 estados se superó las temperaturas bajo cero. Esta no es la primera vez que hablamos de este tema tan interesante. De hecho, hemos hecho otro video en nuestra sección de Desmintiendo Negacionistas, en el cual tratamos la intensificación de las nevadas, pero en el interior del continente antártico. En el día de hoy te traeré este ejemplo puntual. Y para comenzar, es importante destacar que el cambio climático no solamente implica y significa el calentamiento global. El cambio climático más bien, y por el contrario, quiere decir la intensificación tanto en número como en virulencia de diversos fenómenos meteorológicos, tales como por ejemplo las nevadas, las inundaciones, las sequías, los temporales, entre muchos otros. Y este en especial, como ha sido señalado en diversas ocasiones por el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que es la mayor autoridad climática que hay actualmente y científica en el mundo, este es producido por una serie de acumulaciones de gases de efecto invernadero producidas principalmente por el sector industrial y económico de los combustibles fósiles. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso? El cambio climático producido por el ser humano con la nieve. Bien, el cambio climático tiene principalmente dos influencias sobre las nevadas. Una primera es que con el aumento de las temperaturas debido al calentamiento global y a su vez debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, pues se provoca una mayor evaporación de agua de lagos, mares, océanos, lo cual a su vez aumenta e intensifica precisamente el ciclo del agua, haciendo que haya más precipitaciones y cuando se acerca el invierno, precipitaciones en forma de nevada. Bien hasta ahí, ¿no? Pero luego hay también un segundo fenómeno que de hecho es un poco contradictoria y opuesta a la primera, porque el aumento de las temperaturas provoca que no se den las nevadas. ¿Por qué? Porque las nevadas son una forma en la que se expresan las precipitaciones. Según la temperatura, hay precipitaciones que se dan en forma de lluvia, pero cuando la temperatura es mucho menor, mucho más baja, esa precipitación ya no se da en lluvia, sino en nevada precisamente, porque las gotas se congelan precisamente, ¿no? Y se forman copos de nieve, ¿sí? Está comprobado que hay un aumento de la disminución de nevadas alrededor de todo el mundo, pero especialmente en dos lugares, precisamente en el norte del continente americano y en Asia, en general en el hemisferio norte, aunque en el caso específico de Europa Occidental no se da en forma de nevada, sino en forma de lluvia. Es por eso que en Europa Occidental se están derritiendo bastantes casquetes, bastantes glaciares, ¿no? Y deja de llover menos hacia la época del invierno y por el contrario llueve. Esta es una consecuencia del cambio climático. Y de hecho hacia el noreste de Estados Unidos se ha producido un aumento del 50% de las precipitaciones extremas, lo cual ha contribuido en gran parte a grandes torrenciales que durante la época del año 2022, durante el mes de diciembre, llevó a una cifra de más de 60 muertos, como lo decía al principio del video. Entonces ahí tenemos una cara precisamente de esas dos influencias de las nevadas. Además, diversos estudios del Instituto de Investigación del Impacto Climático de la Universidad de Potsdam en Alemania y de la Universidad de Columbia han señalado que por el contrario precisamente se presenta esta segunda influencia, y es que en muchas otras partes del mundo no está nevando. Por ejemplo, hay otro caso muy particular que sucedió el año pasado en la región italiana de Emilia-Romagna. Es una región que se encuentra básicamente entre los Apeninos, una cordillera que atraviesa el corazón de este país, de Italia, y el mar Adriático. Esta región, así como muchas otras en el mundo, depende en gran parte de el Himalaya, precisamente, de esa cordillera más alta que cuenta con el Everest, con más de 8000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que precisamente la cantidad de nieve que se acumule en estas montañas según las nevadas es la cual después del invierno se derrite y forman grandes ríos que alimentan esas grandes cuencas agrícolas, precisamente de las cuales dependen millones de personas. Pues lo mismo sucedió en Emilia-Romagna, que durante unos 2 años aproximadamente hubo una sequía
en términos de que no hubo nevadas precisamente. Entonces esos Apeninos se quedaron pelados, sin nieve, por ende el cauce de los ríos disminuyó considerablemente, lo cual llevó a sequía hídrica y por ende, como no llovió durante muchísimo tiempo, todo lo que no llovió en al menos un año llovió en unas 36 horas según diversos investigadores, y llevó por ende a la evacuación de más de 34.000 personas que vivían en la región y a la afectación de diversos servicios como la luz de más de 36.000 personas. Además dejó un resultado total de 14 muertos, y de hecho algunos alcaldes de pueblos de la región lo describieron como el fin del mundo, ya que se cayeron puentes, se debilitaron y fueron imágenes trágicas y de calamidad para el país, una calamidad nacional sin duda, y calamidades como estas se están viendo cada vez más recurrentes debido a esas dos influencias causadas por las nevadas. Por una, esa influencia que genera aún más nevadas, y la otra que genera que no nieve. Las dos sumamente trágicas, ¿no? Ya que dejan un alto número de fallecimientos y además afectan a los más vulnerables, como siempre, que son los más pobres y las generaciones más jóvenes finalmente, ¿no? Como los niños, niñas y adolescentes. Así que es por eso que necesitamos acción climática y que requerimos a los gobiernos que tomen medidas y cartas en el asunto, porque el cambio climático sí existe.